Amigos y amigas de la Biblioteca y de la Hemeroteca Nacionales de México, les damos la bienvenida a una nueva charla del programa de Ratones de Biblioteca, que es el programa de charlas virtuales que la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales de México han organizado para compartir con ustedes algunos de los saberes emanados a partir del estudio de sus acervos. Antes de comenzar, quiero recordarles que nos interesa mucho conocer cuáles son las opiniones y comentarios de ustedes, así es que si en el curso de la charla ustedes tuvieran dudas o preguntas, les invitamos a dejarlas en la sección de comentarios porque las estaremos atendiendo al final. Y también quisiéramos pedirles que hagan clic en ese botón de compartir para que nos permitan llegar a un público más amplio. Muy bien, una vez dicho esto, entonces comenzamos entonces. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Dalmacio Rodríguez. Un gusto para mí presidir esta 12ª edición de las charlas virtuales Ratones de Biblioteca. Como ustedes saben, este es un espacio que el Instituto de Investigaciones Bibliográficas ha abierto para la discusión y para la exposición de las actividades, investigaciones, servicios, distintos aspectos que tienen que ver con la biblioteca y la hemeroteca nacionales. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, que seguramente va a ser de su agrado, va a ser de su interés. Es el tema de las historietas en la Hemeroteca Nacional. Nos acompañan dos destacados especialistas en el tema, Laura Nayeli Hernández y Javier Ruiz Correa, que nos van a hablar sobre este interesantísimo tema. Y solamente recordarles que para mí es muy grato que en este día en particular pues se toque este tema, porque hay una iniciativa que quizás pocos conocen para declarar precisamente el día 4 de marzo como Día Nacional de la Historieta Mexicana, o Día de la Historieta Nacional. Recordar que esta es una iniciativa que surgió hace ya muchos años, no es una fecha oficial, no está reconocida oficialmente, pero es una iniciativa que surgió en 2011 por Carlos Monsiváis y que ha tenido distintos intentos de formalizarse, no se ha logrado formalizar, pero la intención pues es generar a través de esta declaratoria que se desarrollen políticas nacionales para difundir y para preservar lo que es un importante acervo cultural de la nación, que son las historietas, ¿no? Un género editorial que sin duda nos ha marcado a muchos mexicanos en nuestra sensibilidad, en nuestra forma de entender la cultura popular, en la forma de representarnos a nosotros mismos como mexicanos. Y se escogió precisamente el día 4 de marzo porque en esa fecha, pero de 1936, fue cuando se publicó por primera vez la historieta de Pepín, que como ustedes saben, pues es la publicación icónica de la historieta mexicana y que incluso de ahí retoma luego el nombre más familiar con el cual nos referíamos hace mucho tiempo a lo que era todo el género, ¿no? Las historietas en México se conocían comúnmente como pepines, en honor precisamente a esta publicación. Y de ahí, pues, recordar este hecho simbólico de esta publicación en un 4 de marzo. Entonces, bueno, creo que con esta plática nos sumamos a seguir propugnando porque se declare el Día Nacional de la Historieta. Entonces le voy a dar la palabra a mis queridos compañeros, no sin antes presentarlos. Primero voy a presentar a Laura Nayeli Hernández. Laura Nayeli Hernández es doctora en Historia por la UNAM. Sus áreas de investigación son la caricatura y la historieta mexicana. Ha publicado en diversas revistas científicas y especializadas. Ha participado como ponente en diversos eventos académicos internacionales como el Toronto Comic Art Festival en Canadá y Transitions New Direction in Comics Studies en Birkbeck College en Inglaterra. En 2017 fue seleccionada para participar en la Escuela de Verano Transnational Graphic Narratives de la Universidad de Siegen en Alemania. Forma parte de la plataforma académica sobre el cómic en español PASE de la Université Clermont-Auvergne, del Comic Art Working Group de la International Association for Media
and Communication Research y es miembro de la red de investigadores e investigadoras de narrativa gráfica. Y recientemente participó en el libro Un acercamiento al arte en el marco del sesquicentenario de la Independencia y el cincuentenario de la Revolución, editado por la UNAM en 2020. Actualmente es investigadora postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas bajo la tutoría del doctor Vicente Quirarte. Y sin duda una de nuestras jóvenes investigadoras, promesa ya o no promesa, ya es un talento en la materia. Mucho gusto de tenerte aquí, Nayeli, un honor. Y ahora voy a presentar a Javier Ruiz Correa. Javier Ruiz Correa es egresado de la carrera de Sociología por la FES Aragón. Él es técnico académico de nuestra Hemeroteca Nacional, está adscrito al Departamento de Sistematización Hemerográfica, donde ha participado en varios proyectos, el más importante pues dentro de la base de datos SERPREMEX y dentro de este proyecto, pues los productos derivados como en las publicaciones el virus AH1N1, Memoria periodística de la elección presidencial 2006, hemerografía del secuestro en México durante la primera década del siglo XXI. Asimismo, ha colaborado en la nueva Gaceta Informativa del Instituto con diferentes trabajos, también en las jornadas, en fin, siempre es un entusiasta colaborador de todos los actos académicos que organiza el Instituto y la Hemeroteca, y también ha participado como organizador de coloquios y curadurías de exposiciones, por ejemplo, Ernesto El Chango García Cabral, homenaje a 50 años de su partida, Huellas de la Historieta Mexicana de la Hemeroteca Nacional, y en la organización de las Mesas Redondas, Historieta Mexicana de la Hemeroteca Nacional, en las Mesas Redondas, La mano detrás de la familia Burrón de Gabriel Vargas. Además, ha participado como organizador del curso Huellas de la Historieta Mexicana en la Hemeroteca Nacional. En el reciente coloquio latinoamericano y exposición virtual, La Historieta en las bibliotecas públicas. Ha participado en programas radiofónicos para hablar sobre la caricatura y la historieta mexicana. Bueno, Javier, igual, un placer tenerte aquí como colega, como colaborador del instituto y como un verdadero especialista, a quien ya todos te tenemos perfectamente ubicado como un maestro en este tema. Bueno, sin más, les doy la palabra a Javier, a Nayeli, no sé quién va a hablar primero, pero ya lo dejo a su decisión. Y no olviden, como señaló Cuauhtémoc Padilla, al final de la charla, pues interactuar con los ponentes, exponer sus dudas, hacer comentarios, lo que ustedes quieran. Esta es la parte también muy interesante de estas charlas virtuales, donde el público se puede comunicar directamente con los participantes, con los ponentes. Adelante, por favor. Nayeli. Buenas tardes, Almacio. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Y como ya se mencionó, hoy 4 de marzo se festeja el Día No Oficial de la Historieta Mexicana. Y bueno, la fecha fue elegida el 4 de marzo porque un día como hoy, pero de 1936, se publicó el primer número de la revista Pepín, considerada como una de las más importantes en la historia de la historieta en México. Y precisamente vamos a hablar brevemente de Pepín y también brevemente sobre la historia del prejuicio contra las historietas, así que iniciamos con la presentación. El inicio de la etapa moderna de la historieta mexicana coincide con el término de la fase armada de la Revolución. Siguiente, por favor. Estas series inundaron las páginas de los suplementos dominicales de periódicos como El Heraldo, El Demócrata, El Universal, El País, donde se publicaron desde los años 20. Siguiente. Es en la segunda mitad de la década de los 30 cuando inició el auge de las historietas. Estas se desprendieron de los periódicos y empezaron a publicarse en revistas misceláneas, donde en un solo ejemplar aparecían títulos de diferentes autores. Siguiente. Es así como en 1934 apareció Paquín. Posteriormente, en 1936, nacieron Chamaco de Ignacio Herrerías y Pepín, creada por el general José García Balseca.
Estas tuvieron su época de oro en los 40, durante los cuales lo popular fue el centro del imaginario, la música, el cine, la radio y, por supuesto, la historieta. Siguiente, por favor. La revista Pepín fue una de las más populares de esta época dorada. En Pepín, bueno, se publicaron títulos como Pepe el Inquieto, de Germán Butze, Los Superlocos de Gabriel Vargas, Almas de Niño, de Yolanda Vargas Dulce, Adelita y las Guerrillas, de José G. Cruz, Cumbres de Ensueño, de Guillermo Marín. Y en la década de los 40, esta casi omnipresencia de las revistas era algo que incomodaba a los grupos conservadores, escritores, artistas, como lo vamos a ver ahorita. Asimismo, fue en esta década cuando se extendió la idea de que la lectura de historietas era propia de las personas que no habían recibido ninguna instrucción escolar adecuada, por lo menos. En este tenor, en 1940, el escritor y poeta Efrén Hernández describió que era a su criterio lo perjudicial de esas revistas. Y aquí lo podemos leer. No valen para una preocupación precisamente ellos en sí, pero sí y muy grande la significación que tiene el hecho de que existan, singularmente el de que alcancen la popularidad que vemos, pues esta aceptación universal, este extendido éxito con que se multiplican es, evidentemente, un índice desolador del nivel medio a que ha bajado la mentalidad de la comunidad que los recibe. Pero, pues bueno. Siguiente, por favor. Por su parte, también Oscar Lewis menciona las historietas como parte de las lecturas de los pobres urbanos que pues solo podían leer este tipo de publicaciones. Un ejemplo de esto está, si leemos, Los hijos de Sánchez. Siguiente, por favor. Pero este desprecio también quedó inmortalizado en el mural Ignorancia y Cultura, que fue hecho entre 1949 y 1951 por el artista Ramón Cano Manilla. En la obra, la ignorancia está representada por un infierno donde aparecen demonios que llevan a la hoguera torres de revistas. Entre ellas se alcanzan a leer los títulos Paquín, Pepín y Chamaco. A principios de la década de los 40 fue cuando se detonó un pánico moral contra las revistas e historietas, ya que distintos grupos conservadores se habían pronunciado en contra de ellas por considerarlas en contra de los valores y las creencias religiosas. Fue así cuando en 1942 inició formalmente una cruzada contra el medio. Según la investigadora Ann Rubinstein, en febrero de este año, el grupo conservador Acción Social sometió a la Procuraduría de Justicia un proyecto para restringir estas publicaciones, gestión que fue respaldada por la Legión de la Decencia y la Sección de Acción Familiar de la Unión de Católicos Mexicanos. Ante la ola de protestas en 1944, el gobierno creó la Comisión Calificadora de Periódicos y Revistas Ilustradas, la cual estaba a cargo de revisar que las publicaciones no mostraran textos o imágenes que ofendieran el pudor y las buenas costumbres. En teoría, esta dependencia podía imponer multas, citar a los editores para entrevistarlos y hasta arrestarlos si era el caso, aunque en la práctica la policía no estaba obligada a efectuar estas detenciones. La respuesta ante esta campaña de censura fue sorda e indirecta en las páginas de las mismas historietas. Por ejemplo, en Pepín y sus competidores el nivel de nacionalismo se elevó notablemente en 1943. Rubinstein nos dice que los Pepines no pidieron directamente a sus lectores que los salvaran de Acción Social y sus aliados, y no respondió directamente a sus críticos porque no había necesidad de hacerlo. En este contexto, la revista Pepín emprendió lo que yo denomino una batalla enfocada a la búsqueda de legitimación ante los grupos conservadores, los cuales eran los principales promotores de la censura. En este tenor se publicaron pies de página que reafirmaban los valores que predominaban en la sociedad de la época: el respeto a la bandera y el nacionalismo de cara a la guerra. Asimismo,
La revista ofrecía la publicación de anuncios de lectores que buscaban a sus familiares, como veremos a continuación. Siguiente, por favor. Para las fiestas por el Día de la Bandera de 1940, por ejemplo, aquí Pepín hace el gran concurso patriótico, que bueno, más que concurso, traía consigo toda una carga propagandística. Según se afirma en sus páginas, el concurso se realizó con el propósito de contribuir ampliamente a la campaña de engrandecimiento de la nacionalidad, infiltrar respeto a la niñez, los sentimientos de veneración, amor y respeto a la patria y a la bandera nacional, y con motivo también de celebrar durante el mes de septiembre el glorioso aniversario de la independencia nacional. Estas no son mis palabras, eso así se anunciaba. La dinámica entonces consistía en enviar por escuela la mayor cantidad de cupones recortados que diariamente se publicaban en la revista, con el propósito de ganar una de las finísimas banderas de seda. Toda la campaña estuvo acompañada por pies de página donde se acentuaba el amor a la patria, el respeto a la bandera, veneración a nuestros héroes, que era el objetivo del gran concurso patriótico de Pepín. Entonces, aquí siguiente, por favor. Podemos ver aquí unas fotografías de la entrega de estas finísimas banderas de seda. Siguiente, por favor. Otra de las formas en que la revista interactuó con los lectores fue a través de la realización de concursos y rifas, sobre todo en la época decembrina. Al igual que el concurso de banderas ya mencionado, el público remitía por correo los cupones que aparecían día con día. A mayor número de envíos, mayor era la posibilidad de resultar triunfador. Esta modalidad de los cupones se repitió en distintas dinámicas. Siguiente, por favor. Y también había otras dinámicas en las que se regalaban, por ejemplo, dibujos originales de los autores preferidos, o, por ejemplo, incluso hubo también la rifa de un traje del charro misterioso. También hubo un concurso llamado El Peso de Chucho el Roto. Siguiente, por favor. Y, creo que ya me adelanté un poquito, pero la cosa es que efectivamente tú podías, si enviabas uno de los cupones, tú podías ir al editorial a recoger una moneda de $1. A medida también que fue avanzando el tiempo, las dinámicas cambiaron y por supuesto también los regalos, ¿no? Pepín ya era una revista que tenía por supuesto mejores ingresos económicos, así que ya los premios ya no era rifar un traje del charro misterioso, sino que ya rifaban también casas, autos, que eran parte de estas aspiraciones que tenía la población de la segunda mitad de la década de los 40. Pero bueno, también hubo otro tipo de contenido para tratar de legitimarse ante sus lectores, y este fue, por ejemplo, el que, si podemos regresarnos una anterior, una fue la publicación de el álbum romántico de la poesía, donde publicaban un poema de algún destacado escritor, y otro, ahora sí siguiente, fue, por ejemplo, esta sección ya curiosidades instructivas, donde te daban los datos curiosos de algún animal. Siguiente, por favor. Y como ya se ha señalado, Pepín competía con otras revistas de historietas que existían en el mercado. Entonces, por esta razón, la editorial puso atención en la publicidad, a través de la cual reiteraba la calidad de su propia revista y el empeño que se ponía en la elaboración de la misma para resaltar entre la competencia. Por ejemplo, aquí podemos ver que dice la imagen: la historieta ha llegado a ser en poco tiempo la máxima expresión de periodismo ilustrado. Además, es un formidable vehículo de cultura al servicio para todos. Siguiente, por favor. Por otra parte, la cadena también aprovechó sus propias publicaciones para promocionar estas revistas entre sí, como era que era el semanario de información deportiva y taurina, dirigido al público masculino,
y Paquita, que se describía como la revista femenina más completa de México, donde usted puede encontrar todo lo que una mujer necesite para su persona y para el hogar. También hubo otro tipo de relación con el público, y estas fueron las cartas que mandaban al editorial o a su dibujante preferido. A partir de 1942, la revista le dedicó un espacio a las cartas que mandaba el público y en ocasiones también le respondían los autores, dedicándoles un saludo o incluso algún dibujo. Siguiente, por favor. En la revista había una sección de cartas donde el público podía enviar anuncios buscando a sus familiares. Algunos incluso estaban acompañados de una fotografía, como podemos ver aquí. Este es un indicio del fenómeno migratorio que se dio del campo a las grandes ciudades, especialmente a la capital del país, y sobre el que el investigador Ariel Rodríguez Curi señala lo siguiente. Para el decenio de 1940-1950, el incremento de la población urbana se debió en casi 59% al saldo neto migratorio del campo a la ciudad. Hemos visto un poco de la historia de esta revista y el por qué su importancia entre los lectores. Podemos ver la forma en la que se relacionaba la revista, que eso es algo que apenas se está estudiando. Por mucho tiempo, como había mencionado Dalmacio al principio, la gente utilizó el término pepines para referirse a cualquier revista de historietas y era usado en algunas partes como un término genérico. También vimos, por otra parte, un poquito de la historia del prejuicio contra las historietas. Y esto fue con la finalidad de demostrar que estas revistas no siempre fueron vistas como publicaciones dignas de estar en una biblioteca. Por fortuna, esta visión sobre ellas ha ido cambiando y gracias a eso tenemos el catálogo Pepines y como se había hablado, este nombre se retomó para nombrar a este gran catálogo virtual que ahora tenemos. Siguiente, por favor. Siguiente. Me atrasé un poquito. Aquí está el catálogo. Siguiente, por favor. Y este catálogo fue una iniciativa que tuvo en 2005 Juan Manuel Aurrecoechea Hernández y que ha sido apoyado por el FONCA. Él es coautor siguiente de los 3 tomos de puros cuentos, la historia de la historieta en México, solo para darles un datito. Si pueden conseguir estos libros, son muy buenos. Siguiente, por favor. Hasta la fecha se ha realizado la catalogación de los tomos empastados como este que vemos aquí en pantalla. Pero bueno, todavía es un trabajo que sigue. Siguiente. Aquí tenemos también el catálogo de Pepines. Esta parte del objetivo de esta plática es también invitarlos a que consulten este acervo, en donde podrán encontrar varios títulos, no solo los de la revista Pepe, también hay Chamaco, hay Paquitos, hay todo lo de Editorial Novaro, Lágrimas, Risas y Amor también. Y siguiente, por favor. Podrán encontrar, por ejemplo, si ustedes se meten a uno de los títulos en específicos, fotografías de la historieta, además de los datos de la publicación y una breve sinopsis. Siguiente, por favor. Y bueno, también hay otra sección en la que están videos de diversos autores de la historieta mexicana. Así que también los invitamos a explorar esto. Este es un trabajo que hasta la fecha sigue realizando Juan Manuel Aurrecoechea y que bueno, todavía por fortuna no tiene final. Ya entró en su 4ª etapa, pero de eso les hablaremos en otra charla. Y pues adelante, Javier. Javier, ¿no tienes encendido el micrófono? Una disculpa, pues buenas tardes a todos. Ya lo escuchamos, adelante. Gracias.
y gracias por estar dentro de estos eventos, que es importante, como bien lo señala Nayeli, para dar una difusión a este género que es de mucha relevancia. Son impresos de un enorme valor como documentos, y también por su crónica visual que hicieron en su momento. Bueno, para iniciar, la historieta mexicana representa una crónica visual que la convierte en un símbolo de nuestra cultura popular. La historieta, este género, tiene una gran relevancia en nuestro país, porque representó el medio de lectura de muchos mexicanos en los años 30 y 80, el cual quedó arraigado en muchos hogares mexicanos. La historieta mexicana cautivó al lector, lo cautivó de una manera con su narración, una narración verbo-icónica, que comunicó historias de aventura, de melodrama, de humor y de enseñanza. En este contexto, lo que se busca es divulgar este material tan valioso que resguarda nuestra querida Hemeroteca Nacional de México, formada por 575 títulos, integrada por 7.153 volúmenes. Además, como bien señala Nayeli, se cuenta con este catálogo de pepines que pone a disposición en la web de la institución. Al hablar de nuestra institución que ha resguardado, que ha organizado y que ha difundido durante mucho tiempo este gran legado, es remitirnos precisamente a una parte de su historia. La hemeroteca, cuando se traslada al nuevo recinto, que ya ni tan nuevo, porque hablamos de 4 décadas, a ir en el espacio cultural, de hecho, este material tardó un tiempo para poderse incorporar en los acervos de nuestra hemeroteca. Sí, llegan aproximadamente por el 94, y una de las promotoras e incansables investigadoras y coordinadora de la Hemeroteca Nacional, la doctora Aurora Cano, fue una de las pioneras precisamente para hacer toda esa mudanza, todo ese traslado, y poder ubicar una sala para poder organizar este gran material. Yo creo que sí tenemos este tipo de colecciones tan importantes, que están organizadas de una manera alfabéticamente y cronológicamente. Y por supuesto que las condiciones de estos materiales son buenas, porque sí, adentrarse en este espacio de la sala donde está ubicada esta colección es pues llegar un poco a la nostalgia, a los recuerdos, al estar viendo estos títulos tan fantásticos, estas portadas que también son motivo de estudio por las ilustraciones, por los caratulistas, por todos estos técnicos que también formaron parte de toda esta historia. Sí, la historieta es una cosa muy interesante, muy importante, porque sí fue un legado, es una crónica que se ha dejado de un periodo muy importante de nuestra propia historia. Al hablar precisamente de la historieta, tal parece que aparecieron en los años 30 de una manera muy automática. No, todo tiene una explicación y tiene un proceso. La prensa, el periódico mexicano, tuvo mucho que ver precisamente como promotor para poder impulsar el desarrollo de la historieta ya en los años 30 mediados, cuando aparece con ese formato de revista. Podemos hacer un recorrido en los diarios de mayor circulación de las primeras décadas del siglo de 1920, donde vamos a encontrarnos con una de las primeras historietas. Hablamos precisamente de las páginas dominicales, porque fue el espacio que se ganaron ya con la historieta, compitiendo con la historieta estadounidense, que estaba llenando las páginas de las primeras décadas, como el caso del Universal, del Excelsior. Había mucha historieta importada. Había títulos como Dick Tracy, el Pirata Morgan, etcétera, ¿no? Pero cómo se va ganando un espacio también en la prensa mexicana con este tipo de género. Empiezan precisamente a incursionar en el mundo ilustrado de don Rafael Reyes Espíndola, un catalán que dibujaba genial con una historieta en 1908, Rafael Lilo, con las aventuras de Adonis. Son 2 personajes, un personaje regordete y un perro bulldog. Y ese tipo de historias es una de las primeras series que se producen 25 números que sale. Pero la primera historieta mexicana, nada menos que la genera don Salvador Pruneda en el Heraldo de México, titulada Don Catarino y su apreciable familia. Es una de las historietas, dicen, bueno,
tanto se ha cuestionado la calidad o el contenido de la historieta que sirvieron para en una etapa como entretenimiento, pues tienen un valor muy significativo y muy importante, ¿no? Al hablar de este personaje, don Catarino, con su apreciable familia, nos está hablando de una persona, una familia que viene del campo, nos habla de la migración, cómo integrarse al ritmo de la ciudad, de la capital, que es muy agitado, cómo adaptarse a su forma de vida, cómo adaptarse a su cultura, a su idiosincrasia. Es muy difícil para una persona que se traslada del campo. Y también este tipo de historietas que llevan los coloridos, los labros patrios, porque también se estaba buscando la identidad nacional. Tiene mucho significado todo este tipo de elementos. Lo mismo sucede con otra historieta que se edita en las páginas del Universal, Mamberto y sus conocencias, donde el personaje se le pone ese colorido de la bandera. Lo hacen con un traje de ranchero. Viene del campo, se quiere integrar. Y lo mismo sucede con ese tipo de cargas o juicios ideológicos para poder buscar y asentar, y sobre todo que ya la historieta empieza a perfilarse como una historieta mexicana. Y así puedo mencionarles historietas como El Señor Pestañas de Audifred, como el Chupamirto, Las Aventuras de Chupamirto. Es una historieta, es una tira cómica. Yo creo que es un poco también, aclarar un poco que es una tira cómica, pues es una forma de presentar un relato muy breve con 4, 5 hasta 6 viñetas o recuadros. Va a ser muy breve. La historieta es más amplia, ¿no? También tiene ese formato de recuadros o viñetas con dibujo acompañados de un texto con los globos, pero es más amplia. Sí, porque a veces tendemos a confundirnos. Aquí en el caso del Chupamirto es un personaje interesante porque es un personaje pícaro, pero de ahí viene precisamente esa silueta, esa figura del Cantinflas. El personaje de Chupamirto no es más que un personaje dibujado con un pantalón a media cadera, con un mecate como cinturón, con un gorro que era de un sombrero de Catrín que le vuelan las alas y queda como cachucha, un chaleco grasiento, y su lenguaje también con 3 pelos, que tenía un remolino ahí nada más el personaje. Pero curiosamente cuando nace esta historieta, está un cómico de esa época, un cómico de carpa. Este personaje, José Muñoz Reyes, conocido como Chupamirto o Pepino, y traía ese traje clásico que usó posteriormente Cantinflas, Clavillazo y todos esos cómicos carperos, ¿no? Es una cosa, cómo se adelanta, no se sabe ni quién fue, si fue Chupamirto o Pepino o el dibujante el que creó este personaje. Pero así vamos a encontrarnos en todo tipo de historias donde se va a ilustrar la vida cotidiana, se va a ilustrar todo ese tipo de usos y costumbres de la sociedad mexicana en cada una de las épocas que están dibujando en las páginas de los periódicos. Sí quisiera que pasaras una de las imágenes, las primeras imágenes. Bueno, esta es la presentación, la que sigue, por favor. De hecho, ¿cómo se da este paso ya al formato de las publicaciones de revista? A finales de los años 30, a principios, entra en crisis precisamente esa historieta en las páginas dominicales. Y empieza a presenciarse ya precisamente la historieta con este nuevo formato, con Paquín Chico, que es en el 34, 37 aparece Paquín Chico, y en el 36, 2 de los grandes referentes, precisamente, como bien señaló la doctora, lo que es Pepín y Chamaco, ¿no? De estos grandes creadores, como fue el Coronel, y como lo fue también Chamaco, como era apodado Ignacio Herrerías, ¿eh? Y llevan yo creo que su calificativo, ¿no? Pepín, porque obedece a don José García Balseca, y el otro Chamaco, porque así le decían a este periodista Ignacio Herrerías. Y este tipo de publicaciones que eran como una miscelánea donde se derivan, la que sigue, por favor, se van presentando. Precisamente aquí tenemos algunas de esas historietas. En la parte superior izquierda tenemos Almas de Niño. Es uno de los antecedentes y precursores precisamente del Menín Pinguín, de doña Yolanda Vargas Luché. Es una cosa fascinante. Ahí dibujó Alberto Cabrera, y en otra parte de la versión bonita que conocemos, con Sixto Valencia, que tiene una calidad impresionante, y luego la combinación con la destreza de los guiones de doña Yolanda. Adelita y las guerrillas, y Chamaco, donde aparecen los supersabios precisamente, porque van a estar formando parte. Los supersabios pues sí tienen su presencia en esta fecha del 34, porque nacen en las páginas de novedades, aquí curiosamente. Y después pasa a Chamaco, estuvo un tiempo en Pepín, y ya cuando se libera, pues es más o menos como el 54, cuando sale con su formato independiente, que deja
nos deja así que la revista Chamaco. Y es una de las historietas también fantásticas, la de los super sabios, y el gran dibujante Germán Butze, porque sí, los personajes van a hablar precisamente hasta una parte de la vida cotidiana. Yo creo que cuando se celebran los 80 años de la historieta de los super sabios, ahí me llama la atención que su primer número, hablando de unas 130 viñetas, 32 páginas, que era más o menos el estándar, de una manera muy sigilosa, había elementos de política económica, política salarial, cuestionando la autoridad, el abuso de la gente que trabajaba, los horarios infames, en fin, dentro de este desarrollo se cubría de esta manera, pero se hablaba de temas reales y de temas que sí, en cierta forma eran un reto contra el gobierno, y esto nos dicen, nos platican algunos de que se dedican a estar descalificando, difamando estos contenidos, que esto pues no sirve. Yo creo que se quedaron en esa etapa nada más del entretenimiento, porque muchos de los contenidos, así como en este caso de los super sabios, como el caso de la que sigue, por favor. Paquito y la familia Burrón, una de las grandes obras que tenemos, más de 60 años esta historieta de Don Gabriel Vargas, de este italiense, que es un genio. Hablamos de, dentro de su desarrollo, de su relato, de sus personajes muy creativos, que no todos fueron imaginarios. Buena parte de sus personajes que ahí trazó este hombre fueron reales, ¿no? Como Amelino Poblano, por ejemplo. Y aquí me llama mucho la atención porque analizar todo este tipo de contenidos y el desarrollo de los guiones, de las letras, de todo lo que es la parte ya desde una perspectiva de la semiótica, ver ese enfoque que le da al manejo del lenguaje. Podemos aquí ubicar esta parte y me llama la atención, digo, este señor hizo sociología con su lápiz. Hay muchísimas cosas que se pueden rescatar y analizar de una manera seria, porque va a estar reflejando esa parte de los barrios. Y se metió hasta revisar hasta las piedras, porque no únicamente se lo platicaban. La que sigue, por favor. Chamaco, aquí tenemos a este personaje que es el estelar, precisamente anunciando ahí la publicación. Es grandioso, Panza, y los demás que lo acompañan, este tipo de historias que también duran un buen rato, van a divertir, pero también hace pensar cuando uno se pone a reflexionar de una manera divertida. La que sigue, por favor. Sigue los super sabios, la que sigue. Ahí tenemos una gran variedad de la historieta. Es una riqueza, toda esta producción que se concentró precisamente en esta diapositiva. Ahí podemos hablar de Chanó. Esta historieta que pues nace ahí en esta parte del sur, porque también se toma esta parte de Tabasco y Veracruz. El dibujante era muy afecto al trópico, porque no fue una casualidad que también trazara con otro guionista que también se identificaba con esas zonas tropicales. Empiezan a crear una historieta con esos personajes. Está ahí donde Secuba lo llaman a un lado de él, aquí lo tenemos con una pipa, y se identificaba mucho porque le gustaba mucho cañabar en la cantina, el perico marinero, en fin, Pug y Suk son los cavernícolas que siempre lo andaban persiguiendo, y en fin, son un montón de historias. Rarotonga, tenemos una gran cantidad de lo que se generó durante esta época. ¿La que sigue? Hay son diferentes momentos o épocas cuando se está produciendo todo esto. El Payo, que también es una parte que se habla de los caciques, este personaje va a ser uno de los, hasta de prófugo lo tratan por el abuso que sufrió su familia, y va a durar, y al cine se van a ir algunas de estos tipos de historietas, ¿no? O algunas empiezan en la radio, como es el caso de Caimán, como es el caso de Chucho el Roto, y después pasa a formar parte de la historieta, y de ahí se van al cine. La que sigue, por favor. Memín, una de las historietas muy interesantes, esta llama mucho la atención, porque yo veo aquí en esta parte que refleja una de las partes de la vida de la creadora, porque ella realmente viene de una familia donde sí su papá los abandona y se quedan pues sin el sustento básico para tener lo más elemental. Se van a vivir a la Guerrero, en una vecindad, y ahí conoce una serie de cosas la señora que nos traslada precisamente en esta historia. Y varios de los integrantes de lo que es esta historieta van a formaron parte de su vida. Y esa escuela pública que va a ser el escenario donde va a estar esta palomilla, lo que es Guillermo Pinguín, lo que es Carlangas, Ernestillo, los
demás personajes que van a formar parte de esta historieta, van a ser algunos conocidos de ella. ¿Y cómo se inspira esta mujer? Precisamente de las vivencias. Era muy observadora. Ahora hasta el título llama la atención porque es una persona muy pensante, ¿no? El título de Memín Pinguín, porque también hay una discusión si es Memín Pinguín o Memín Pingüín. Yo creo que aquí el punto es Memín Pinguín, aunque es válido también el otro. El asunto es que cuando le pone el título a la señora, su pretendiente en ese momento, que todavía no se casaba, pues se llamaba Manuel de la Parra, y era un empleado bancario, pues a él, en lugar de decirle, Guillermo de la Parra, perdón, en lugar de decirle Memo, le decían Memín, y la señora dice, pues bueno, Memín y Pinguín, porque era un pingo este hombre, ¿no? Y así nace precisamente toda esta parte de esta historieta, que va a reflejar parte del núcleo familiar, donde se van a dar problemas serios como actualmente, ¿no? Donde hay disfunciones, donde se plantean hasta divorcios, madres solteras, madres abnegadas, dedicadas, como la mamá de Guillermo Pinguín. Hablamos de la gente pudiente también con el despotismo. Hay una serie de elementos que se pueden analizar de una manera muy detenida y nos permiten hacer una reflexión precisamente de todo este tipo de situaciones que son parte de nuestra sociedad. Y es una gran historieta que sí se lleva hasta Latinoamérica, sale. Y bueno, lo de Pingüín, porque pues esta se exportó a Perú, y la parte de Pinguín es una palabra obscena para los peruanos, se refiere al aparato reproductivo, entonces lo permitieron, le pusieron Pingüín y ahí quedó. Y se manejaba de las dos formas. La que sigue, por favor. El hombre increíble, adelante con las mujeres, implacable con los malvados. Esta historieta fue elaborada por un cubano, donde sí realmente también reflejaba, llamaba mucho la atención, el entretenimiento. Este personaje fue formado precisamente en los templos tibetanos, era cinta negra, y siempre se identificaba con una daga, que nunca lo son ni para rascarse las uñas, porque él no era tan violento, era inteligente, y siempre sus frases muy célebres: heredad mi pequeño Solín, hijo imaginario de la diosa Kali, la diosa Hindú. También esta historieta tuvo mucho revuelo, mucho consumo, y pasó a formar parte también del cine, ¿no? Se pasaron 2 o 3 películas, eso sí ya fue otra cosa, ¿no? Pero se mantuvo mucho tiempo que sí se hablaba mucha metafísica, mucha metáfora dentro del desarrollo. Le gustaba mucho a su autor estar jugando con ese tipo de palabras. La que sigue, por favor. Ya Chanlong ya se los mencioné, la que sigue. Los agachados. Aquí vamos a entrar a la parte ya, yo creo que sí voy a ser más rápido, porque sí, ya también me llevó un buen rato. Hablar precisamente de los 4 géneros que tiene la historieta mexicana, que bien se destaca y se comparten mucho con el buen colega Urricochea, ¿no? Que coincidimos en muchísimas cosas, hemos estado en contacto, es una persona maravillosa. Hablamos precisamente de la aventura, porque así inician las historietas de aventura policíaca, y se le va dando un vuelo, nos incorporan más elementos, más temáticas, ¿no? El melodrama, en el caso de Melina y otro tipo de historietas, el humor, pues hablamos de los supermachos, los agachados, como en este caso, hablamos de otro tipo de historietas que van a entrar dentro de este género, pero sí, muy poco se habla de la historieta didáctica. ¿Y cuál va a ser la función de la historieta didáctica? Si decimos al principio que fue un medio o un instrumento para la lectura, pues se hace uso precisamente de este desarrollo, de estos relatos, a través de las viñetas, para poderlo incorporar en episodios fundamentales de nuestra historia. Y van a crearse títulos precisamente para poder hacer un desarrollo de las diferentes etapas que ha pasado la historia de nuestro país, y de los personajes que han intervenido también para mostrar y hacer su perfil de cada uno de ellos, a través de este tipo de instrumentos que fue la historieta, para poder enseñar de una manera amena, porque si tomamos un libro nos da hasta migraña, nos duele la cabeza, pero si vemos un tipo de relato ameno, y que las ilustraciones, con los textos muy breves, vamos a ir entendiendo todo ese proceso, todo ese desarrollo. Aquí en este caso Los Agachados, que fue una de las historietas pues clásicas, fue posterior a los supermachos de San Garabato de Ríos. Por cierto, fue portada, que nos dio mucho gusto, en la Gaceta de la UNAM, que salió el año pasado, que presenté con la doctora, y con el apoyo del doctor, del maestro Dalmacio, la exposición en la Biblioteca de la Historieta Mexicana, Huellas de la Historieta.
Aquí, al hablar de los agachados inician precisamente con una parte de la historia, con esta parte del origen de los mexicas, que no prospera mucho, son 7 números, y les llaman los popolujos, y después da un giro para ya darle paso a sus nuevas historietas del libro. Pero sí, esta parte que está ilustrando Ríos empieza a retomar la historia, empieza a su manera ir haciendo todo ese recorrido. La que sigue, por favor. Estos títulos que resguarda la hemeroteca están muy ricos, revisarlos es una cosa interesante. Epopeya. Tenemos aquí estos materiales aquí amontonados, pero están reflejando parte de nuestra historia. Al hablar precisamente de toda una etapa histórica de nuestro país, porque podemos destacar de estas publicaciones, y hay quien se dedica a hablar de la conquista, de la independencia, de esta parte donde está la restauración de nuestra república, de la Revolución Mexicana. Y estos episodios se van a ir contemplando de una manera ágil, de una manera amigable, de una manera fácil para que se vaya identificando. Y se pensó sobre todo también en ese sector de los niños, porque posteriormente van a promover. La que sigue, por favor, a ver si otra sale. Hombres de México. Aquí los personajes de nuestra historia van a estar también representados y se van a hacer pues algunas historietas de cada uno de ellos. La que sigue, por favor. Episodios mexicanos. Precisamente esta publicación que se editó fue precisamente en el periodo de José López Portillo, y fue una de las peticiones que él hizo para que se incorporaran las escuelas de educación básica. Y aquí, en este tipo de historieta, buenos dibujantes intervinieron. Ángel Mora, que dibujó parte de ahí de gran dibujante. Y forma parte, pero también aquí lo interesante es que hay buenos historiadores. Está Edmundo Gorman. Están varios historiadores muy importantes, muy destacados, que van a hacer los guiones precisamente de esta historieta, que se va a incorporar y que va a ser patrocinada por el gobierno federal. Y es una cosa interesante que este tipo de materiales se estén utilizando como herramienta, como instrumentos para la educación básica. Y no únicamente eran contenidos baratos, o como se califican o se descalifican, porque también aparte que los conservadores arremetieron de una manera para censurar, también una parte de los intelectuales. Una buena parte, y está registrado en diferentes episodios. Por fortuna están las declaraciones en la prensa que revisamos en la hemeroteca, donde vemos declaraciones de académicos de una manera atroz. Y a veces esto me lleva a recordar un poco Manuel Campbell cuando se refiere a los ilustrados. Bueno, los ilustrados dicen de una manera decente, pero dicen los ignorantes en pocas palabras. Yo creo que sí es de entrarse para tener argumentos. La que sigue, por favor. Adelite y las guerrillas, la que sigue. Fantomas. Fantomas es una historieta fantástica porque también interviene gente intelectual. Ahí está la huella de Octavio Paz, de Julio Cortázar. No son cualquier cosa. Fantomas, la amenaza elegante. Es más, hubo una historieta que fue censurada, El vuelo del Lícaro. Fue censurada. Y así como se habla de la represión, se habla de la censura, que es un poco más baja que la represión, también varias publicaciones de la historieta sufrieron esto. El caso de Fantomas, El vuelo del Ícaro, que se refiere precisamente a un país imaginario, Rhodesia, donde lo dejaron en ruinas, pero viene otro grupo gobernante que promete que lo va a dejar mejor, que lo va a levantar. Y curiosamente aquí el personaje tiene las iniciales de José López Portillo, pero era Jacob Lewy Prida. Y precisamente este tipo de iniciales da la pauta. En ese momento pues estaba don Barclay, la Secretaría de Gobernación. Y bueno, pues se toma la decisión que pues esto se acaba, ¿no? Y no salió esta publicación. Es muy interesante porque se refiere a la corrupción, que se dejaron crecer las uñas y vaciaron las arcas y lo dejaron peor que el otro grupo gobernante. Y Fantomas era así como el Chucho el Roto, pero elegante, ¿no? Despojaban los sinvergüenzas. Una cosa fantástica también, y el dibujante de Fantomas, vaya. A ver, la que sigue, por favor. José G. Cruz, también este personaje que era muy diestro para manejar, no tan fácil, todos tenían esa dualidad de lo que es hacer los guiones y dibujar, no todos.
eran pocos, ¿no?, los que tienen esa capacidad de hacer guiones y dibujos, como Ríos, también otro gran personaje que también, y podemos encontrar en todo esto, y esta revista que sí, esta historieta que también tuvo mucho impacto, porque se hablaban aquí de superhéroes, no hablamos de Superman o de Batman, ¿no?, que no existieron, pero hablamos del santo, que efectivamente sí existió este hombre, ¿no?, y además fue al cine, y historias que también sí se tenía un público cautivo. La que sigue, por favor. El libro semanal, yo creo que aquí es una cosa importante, y ya con esto yo creo que cierro, es precisamente el papel de la mujer en este periodo de la historieta mexicana. La mujer intervino precisamente a mediados de los 50 y su aportación y su contribución vino a revolucionar buena parte de los contenidos, porque ya se va a hablar aquí de temas del amor, la parte afectiva, que casi no se incorporaba en la historieta. La historieta era de aventura, la historieta era de melodrama, la historieta, pero no se hablaba de esta parte sentimental. Y viene a revolucionar porque hasta el formato también de la publicación, el cual se podía manejar de una manera muy fácil. Y las mujeres que empiezan a aportar precisamente sus historias, donde van a hablar precisamente de la lealtad, de la traición, de la envidia, de la generosidad, van incorporando todo este tipo de elementos sentimentales, emocionales, dentro de sus relatos, y eran buenas guionistas, eran excelentes guionistas. Laura Bolaños, doña Yolanda, que era la campeona, ¿no? Podemos encontrar a la doctora Corazón, Lágrimas, Risas y Amor, el libro sentimental, el libro semanal, una producción importante en ese periodo, y eran buenísimas como guionistas, que había un porcentaje de un 20% de varones que consumían precisamente este tipo de historieta. Y para hablar precisamente de varones, que siempre hay ese tipo de tufo hacia la mujer, de ese sentimiento medio alebrestado, pues sí consumían esa parte, ¿no? Y yo creo que ahí el papel de la mujer en varias historietas con este corte sentimental es muy importante. Es una riqueza porque sus guiones son buenísimos, son buenísimos. Y algunas que dibujaban lo mismo, ¿no? Yo creo que sí es una parte que sí se necesita revisar, pero a conciencia, y ver precisamente todo lo que estaban manejando, porque sí reflejaban a las mujeres anegadas que trabajaban, porque la persona que nos acompañó no servía para nada. Parece que estamos hablando de ahorita, ¿no? En fin, reflejaban muchísimas cosas. Una que sigue, por favor. Y por último, yo creo que aquí también nuestra hemeroteca tiene esta parte de historieta que forma parte de toda esta colección, porque pues hizo aquí en México toda historieta que, aunque tenga precisamente su origen en Estados Unidos, es historieta que forma parte de nuestro patrimonio, y también con dibujantes, que por cierto, ahí recordamos lo del Hombre Araña, uno de los grandes dibujantes que nos acompañó el año pasado, reconocidísimo, Durán, que fue un personaje muy importante en esa parte de este personaje del Hombre Araña. En fin, y la historieta estadounidense no se tiene toda esta parte en la Biblioteca Nacional, pero sí varios títulos. Ahí nada más tomé algunos. La gran mayoría de los títulos que tiene nuestra hemeroteca son de la otra parte de lo que es la historieta en general, y de esta parte de lo que es la historieta más antigua, ¿no? Que es una de las joyas, precisamente, estos referentes, como lo es Pepín, como lo es Chamaco, que se tienen los números no completos, pero del 36 hasta el 57, el periodo que fueron durando hasta los números del 36 de Chamaco hasta el 54, son de las joyas que conservan la biblioteca y que se han trabajado, porque pues ahí está el producto precisamente de Recochea, que es genial que se haya ya catalogado. Y ahorita no dudo, porque hay un gran proyecto, también hay un gran trabajo para poder seguir trabajando sobre estos materiales y que se pueda dar una difusión con un tiempo muy prudente, muy inteligente. Yo creo que parte de que han tomado las riendas las autoridades, y no me refiero únicamente a la biblioteca, sino a todo el instituto, donde han estado pues también apoyando para estar difundiendo a través de estos eventos, a través de exposiciones, a través de coloquios, que han sido las herramientas para dar a conocer este gran patrimonio que nos guarda nuestra institución, y de qué manera invitar también a la gente para que se sume, para que consulte,
para que aporte, para que trabaje, para que investigue, para poder hacer de este mundo fantástico de la historieta, donde podamos nosotros hacer todo un recorrido de estos contenidos. Y la verdad que es una cosa interesante estar en contacto con estos materiales, tener esa fortuna. Y si nos tocó vivir algunas épocas de estos títulos, pues entra la nostalgia, los recuerdos. En fin, bueno, con esto concluyo. Bien, Laura Nayeli Hernández Nieto, Javier Ruiz Correa, muchísimas gracias por esta fascinante plática. Voy a invitar a que se sume a nosotros también a el maestro Dalmacio Rodríguez, quien fue la persona encargada de presentarlos el día de hoy. Debo señalarlo, la persona a cargo de la presentación hoy fue el maestro Dalmacio Rodríguez, quien es el coordinador de la Hemeroteca Nacional de México. Les comento que hemos recibido muchísimos comentarios, preguntas, felicitaciones, así que voy a dar lectura a algunos de ellos. Nos escribe Yari Mariel Matos, quien nos manda saludos desde República Dominicana, así que saludos a la República Dominicana. Saludos también a Yadira Rojas, a Ana María Romero, a Guillermo Vega, quien nos manda saludos desde Santiago, Miahuatlán, y a Rafael Soldara nos comparte el siguiente comentario. Nos dice: mi abuelo y sus hermanas lograron reunirse nuevamente gracias al buzón de lectores que se incluía en esas historietas en los años posteriores a la Revolución Mexicana. La lectura de entretenimiento cambió el destino de sus historias. Felicidades por la iniciativa. Y pues es un comentario que complementa algo que señalaban en el curso de la plática. ¿Les gustaría comentar algo más al respecto? Adelante, Javier, si Nayeli. quieres. No, coméntalo. Pues es bastante interesante lo que nos cuenta. Realmente nunca me había encontrado uno de estos testimonios. Me parece súper interesante porque pues no tenemos forma de tener estudios de recepción, ¿no? O sea, más que estos testimonios. Entonces, me parece súper interesante. Gracias por compartirlo porque en todos estos anuncios que me he ido encontrando, hay tantos casos que se puede hablar de que se mudaron y no dejaron el número. Hay otros de los que recuerdo que la comadre le robó el hijo a la vecina. Unas cosas muy enredadas, muy locas, pero esto me parece muy, muy interesante y muchas gracias por compartir, Rafael. Bien, seguimos recibiendo saludos. Damos gracias a Gerardo García, quien nos manda saludos. Lo mismo Alejandro González Acosta y lo mismo Juana Soriano Williams. Y recibimos una pregunta más. Le doy lectura. Carlos Cetina nos pregunta: ¿cuál es la edición de historietas más antigua que hay en la biblioteca y está disponible al público? Y nos pregunta algo más: ¿qué opinan de El Aguizote y El Hijo del Aguizote con sus caricaturas políticas? Entonces, ¿qué nos pueden decir al respecto? Yo creo que aquí en esta parte, para poder entender el origen, la evolución y la decadencia de la historieta, eso lo abordamos al inicio de nuestro curso de la historieta. Para poder entender precisamente el nacimiento de la historieta, se tiene que remitir a la prensa satírica. O sea, tiene uno porque empiezan los primeros elementos. A veces dicen, es que no forman parte precisamente de los orígenes de la historieta, porque quieren tener una historieta como los super sabios, con ese formato, quieren una historieta, pero son precursores. Una de las primeras aportaciones que se hace es del tío Nonilla, que la tenemos ahí en la hemeroteca, esta publicación, y tenemos una gran cantidad de más títulos, únicamente el Aguizote, el Hijo del Aguizote, donde se hacen aportaciones. Aquí precisamente este español, Joaquín Jiménez, empieza a manejar algunas viñetas,
y precisamente con algunos personajes, de una manera rústica, de una manera que no es tan fino como lo que uno ve en la historieta del siglo XX. En este caso encontramos, y uno de los promotores también que empezaron a manejar precisamente toda esta parte de cuadros que derivan de la caricatura política, es José María Villasana. Es uno de los que empieza a jugar precisamente en La Patria Ilustrada, por ejemplo, y no se diga la Huizote, donde formó parte con esta pluma de Riva Palacio para estar cuestionando a Lerdo, haciendo. También encontramos una riqueza ahí en esta parte de la historieta. Los primeros elementos en la Gaceta de Holanda, en la orquesta, que es uno de los símbolos de la historieta. Sí, yo creo que es la riqueza que aporta precisamente la prensa satírica, que también resguarda nuestra institución y que tiene una buena parte de este material para poder hacer un recorrido, ir identificando todo este proceso, cómo van haciendo, a veces de una manera muy aventurada, quizás me jacto y me río, de que no somos, la historieta no es producto de los gringos, no, porque viene más atrás. El hijo de la Huizote también, como Jesús Martínez, hay una historieta también muy interesante, y ahí tenemos precisamente las pruebas, las páginas, y podemos así hablar de todo este recorrido de la prensa, y hablar de los periódicos, que hasta el hijo de la Huizote, la Huizote, para que no vayan a confundirlo. Hablamos del padre Cobo, de Domingo Paz, que también hacen una serie de viñetas que se registra el proceso electoral, donde está Manuel González compitiendo. Se hace 50 y tantos viñetas, se presentan en diferentes, unos formatos, unas hojas grandísimas, pero hacen todo un recorrido histórico. Aquí nace precisamente a través de la caricatura política, y no pierden la esencia política este tipo de recuadros. No van a renunciar porque ahí van a estar, y viene posteriormente ya, pues a finales, viene la cigarrera, el buen tono, y se empieza ya a matizar, se empieza a presentar precisamente. Pero sí la prensa satírica, por supuesto, y tenemos una riqueza también en la biblioteca, hay una gran cantidad, y de la caricatura política, pues el hijo de la Huizote, pues nada menos que este personaje, Jesús Martínez, pasó como 20 y tantas veces en San Juan de Ulúa, era la represión, era el porfiriato, un personaje que yo no digo que se contagió de tifo, lo asesinaron, él murió, lo contagiaron a propósito, le echaron una cobija encima de una persona que murió de tifo, y fue así precisamente porque era un periódico muy, muy punzante, muy duro contra el gobierno de Díaz, y Díaz no perdonaba, y porque ofendieron precisamente una caricatura durísima a Augusto Sierra. Y ahí están los testimonios, ¿no? Ahí cada quien puede tomar partido, pero pues ahí está la historia para poderse... Y caricatura política, pues no te puedes ir de lado, ¿no? Porque casi la mayoría de los grandes caricaturistas que dejaron huella en los materiales que les guarda la hemeroteca, pues eran punzantes, eran durísimos, y no perdonaron ni a Juárez ni a Lerdo, ¿no? A pesar que eran liberales. Es todo lo que puedo decir, hay más, ¿no? Pero bueno. Bien, pero lo que no sé, le escuchamos, maestro. Pero quizás un poco lo que responde a la pregunta, como bien señala Javier, todo género tiene antecedentes en otros géneros, por eso es difícil como ubicar a veces dónde está el inicio de un género, en este caso la historieta. Pero yo creo que Nayeli tiene más información acerca de lo que se puede considerar el origen, ¿no? No sé si Don Catarino pueda ser uno de esos momentos fundacionales, Nayeli. Sí, bueno, también cabe señalar que este año está cumpliendo 100 años la publicación de Don Catarino, que no fue en sí la primera historieta de prensa, pero sí fue la de más larga duración que hubo de las primeras de larga duración que hubo en México, pero esa fue muy exitosa porque saltó de las planchas de prensa a después tener propia revista. De hecho, el próximo mes de abril vamos a tener un evento para conmemorar estos 100 años de Don Catarino. Entonces, pero también con respecto a la pregunta de la historieta más antigua, pues es que están las que eran en las revistas misceláneas. Por ejemplo, ahí tenemos tenemos los primeros números de Pepín, de Chamaco, de Paquín, pero también tenemos a disposición del público
los que estaban en el Heraldo, por ejemplo, donde está Don Catarino. Entonces, en general las historietas están ya disponibles y pues también el catálogo de Juan Manuel Aurrecoechea es una herramienta muy útil, bueno, ahorita en pandemia un poco para que puedan ver esta colección y después nos visiten aquí físicamente. Bueno, aquí en la hemeroteca, allá en Seúl. Muchas gracias por estas respuestas. Sigo dando lectura a los saludos y comentarios que estamos recibiendo. Gracias a Adriana AR, quien nos manda saludos, lo mismo Angélica Beltrán y Susan Lynn Ramírez desde Guadalajara. Y Evelia Chavarría nos manda saludos, bueno, les manda saludos y nos dice: felicidades, me hicieron recordar los títulos de los cuales me comentaba mi mamá. Y en efecto, el tema suscita muchos recuerdos, suscita mucha nostalgia entre nuestro público. Telma Camacho también les manda felicidades por difundir el acervo de las historietas. Y Emanuel Espinosa comenta: muchas felicidades, el esfuerzo que hacen en la Hemeroteca Nacional es tremendo, y en efecto lo es. Y bien, tenemos una pregunta que nos hace Leticia Ramírez, nos comenta: gracias por compartir. Si están disponibles, sería interesante tener la liga para ingresar, o solo están disponibles presencialmente. Probablemente se refiera a lo que comentaron acerca de Pepines. Y ustedes compartieron la liga. Pepines está disponible en línea desde donde se encuentra el público, ¿correcto? Sí, así es. Sí, pero habría que aclarar que Pepines es una base de datos catalográfica. Están las referencias y tiene las referencias, resumen, desglosa las historietas por cada título, tiene división genérica, temática, y tiene ilustraciones, pero solamente a manera de ejemplo. No está vinculado con una reproducción digital. ¿Por qué? Esencialmente porque hay derechos de autor. Entonces, lo que tiene Pepines es la descripción catalográfica de lo que está físicamente en la Hemeroteca Nacional. Y las imágenes son ilustrativas. Entonces, sí, para no haya luego confusión de que esté todo el acervo allí. Por supuesto, cuando vayan venciendo derechos de autor, cuando haya también autorización de quienes tienen los derechos, pues se podrán ir haciendo las digitalizaciones correspondientes. Creo que también es mucho lo que la gente espera como siguiente paso de este catálogo. Y bueno, lo que está en el catálogo de Pepines está ya disponible en la hemeroteca, incluso material que no está en catálogo también está disponible. Y la idea es esa, es la referencia, la inscripción. Ese es el primer paso para conservar, para difundir. Y el siguiente paso, pues, es que nos visiten en la Hemeroteca Nacional y ahí sí, físicamente se les puede prestar todo el material. Excelente, muchísimas gracias por esa precisión, que es muy importante. Y doy lectura a una pregunta más que recibimos. Dice Mario Eliseo Juárez, nos comenta: muchas felicidades por compartirnos este tipo de ponencias. Muy interesante la ponencia de la doctora Hernández Nieto. Y nos pregunta: ¿dónde podemos encontrar más de su trabajo? Y hace una segunda pregunta. Y me gustaría preguntarle qué opina de las distintas posturas que existen acerca del libro vaquero. Así que, bueno, doctora, primero que nada, ¿dónde se puede consultar más del trabajo que ha hecho? En la página de academia.edu, que es Academia UNAM, no, es ahorita les digo, siempre se me va. Bueno, googlearme, pero ahorita les digo. Bueno, mientras voy contestando el libro vaquero. Exactamente. Bueno, volvemos. unam.academia.edu, diagonal, Laura Nayeli. En cuanto al libro vaquero, pues es que siempre se le ha catalogado. Bueno, para empezar, es la última historieta viva, sobreviviente de la época de plata de la historieta en México. Empezó a publicarse desde 1979 y hasta la fecha sigue, aunque ha pasado por distintos sellos como Herrerías, Niesa, ahorita actualmente la tiene Heavy.
siempre se le ha visto como una lectura también popular, ¿no? Incluso qué es lo que se dice, ¿no? O las burlas, ¿no? Por ejemplo, cuando el presidente Peña Nieto no supo decir 3 títulos de libros que le hubieran cambiado la vida y le ponían el meme con el libro vaquero, ¿no? Entonces, pero realmente todos tenemos este prejuicio. Y pues para empezar habría que conocer un poco de la historia del libro vaquero, ¿no? Rafael Márquez, que fue el que empezó a hacerla, él tenía como regla en sus dibujantes que no iba a haber desnudos y que cuando las chicas estuvieran en ropa provocativa iba a ser cuando estuvieran en los salones de baile, ¿no? Pero ha perdurado esto, incluso yo he visto publicaciones, no voy a quemar, pero hay una de la UNAM, del Instituto de Lógicas, donde dice que es una lectura vulgar, es el 2005, no voy a decir el autor, pero por fortuna también está cambiando y también se puede estudiar el libro vaquero. Realmente habría que adentrarnos en lo que nos dice, qué imaginario tiene, por qué la gente lo sigue leyendo y también por qué ha sobrevivido todos estos años, por qué toda la historieta como la conocíamos en la época de oro, en la época de plata, ya desapareció y está viva. O sea, habría que preguntarnos eso, ¿no? Además, mientras nosotros la vemos así, la despreciamos, pues ya ha tenido exposición en Praga, en Londres, incluso. La noticia esta de que se leía en Japón es falsa, pero en los otros países sí ha llegado. Incluso a mí, yo tengo análisis del libro vaquero, uno se publicó en España y otro recientemente se publicó en Grecia, entonces claro que les interesa, claro que también se puede abordar académicamente. Excelente, muchísimas gracias por su respuesta. Doy lectura a otros comentarios que estamos recibiendo. Iris Madera nos comenta, muchas gracias por esta plática y por todos los datos interesantes que nos aportan sobre las historietas como reflejo de la cultura popular y la identidad nacional. Felicitaciones. Y tenemos una pregunta de Rafael Soldara. Él pregunta, ¿existe algún proyecto de digitalización para divulgar su consulta y como medida de conservación? En este caso, ¿podría tal vez decirse algo acerca de la hemeroteca digital? ¿Les gustaría comentar algo al respecto? Yo creo que ahí sí, yo creo que ¿no? Adelante, Javier. Sí. No, adelante. Yo creo que tú eres el indicado para dar... No, nada más para comentar que sí hay un proyecto de digitalización de la historieta que está, digamos, iniciando, pero va a ser un proyecto para consulta interna y va acompañado, y evidentemente con fines de preservación, porque también a raíz de esta revaloración que se ha dado de la historieta, gracias a estudios como los de Nayel y Javier, entre otros tantos, pues cada vez tenemos también más demanda de los ejemplares y por lo mismo pues también surge la necesidad de preservarlos. Y una forma de preservarlos es hacer trabajos de digitalización, pero una digitalización que tiene que ser también diferente a como se ha venido haciendo la digitalización. Por eso no va a tener las características de lo que está en la Hemeroteca Nacional Digital, que es, digamos, tomada de microfilmes, blanco y negro. Aquí se requiere un trabajo especial para resaltar uno de los valores también muy importante, que es el valor gráfico, el valor del dibujo, del color, del trazo, de la secuencia narrativa, gráfica, ¿no? Que se da de una página a otra página. Entonces, todo eso ya se ha analizado y se está en un proyecto, y va de la mano también con un proyecto de encuadernación, que también tiene que ver que la encuadernación sea flexible para que abra de manera plana, se pueda desmontar. O sea, hay todo un trabajo que está haciendo la hemeroteca para su preservación y que incluye la digitalización. Este proyecto pues va iniciando, ya está, digamos, formulado, y pues tendremos que esperar algún tiempo en dar resultados, pero insisto, esta es una etapa, es que es muy complejo toda la historia, por todas partes es complejo la historieta, y aquí también la de la conservación, como la de la catalogación, es compleja, y otra parte compleja tiene que ver también con la difusión. También tenemos que con la parte de derecho de autor para lograr convenios, liberación por dominio público, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay varios temas por trabajar, pero
Lo que sí podemos hacer es difundirlo dentro de la hemeroteca. Excelente, muchísimas gracias por esta respuesta. Es una gran noticia, así que le sugerimos a nuestro público permanecer al tanto de lo que, de cómo este proyecto vaya desenvolviéndose. Y doy lectura a algunos comentarios más que hemos recibido. Georgina González nos comenta: qué interesante considerar tanto el prejuicio hacia las historietas como los temas sociales que reflejan. Gracias por compartirlo con todos nosotros. Daniel Ciprés también nos manda felicitaciones, excelente información que nos comparten. Leticia Ramírez nos comenta: todas estas historietas leía mi suegro, bellos recuerdos. En efecto, este tema despierta la nostalgia y los recuerdos de todos nosotros. Y Edith Hernández manda felicitaciones a ambos ponentes, dice felicidades por su trabajo. Lo mismo Minelli Urquiza, muchas felicidades, interesantísima plática, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Y Marta Álvarez nos comenta: muchas felicidades a los ponentes y al coordinador de la hemeroteca por dar valor a estas publicaciones imprescindibles en la historia de las publicaciones periódicas mexicanas. Y aquí nos comenta Jorge Lázaro, nos comenta lo siguiente: ojalá se realice otra sesión sobre el cómic, me parece que hay mucho material por comentar. Y en efecto es un tema que da para mucho, así que esperemos que nuestros ponentes se animen a complementar esta charla con su secuela en las semanas siguientes. Estamos recibiendo muchas felicitaciones más. Beatriz López nos comenta: excelente exposición ambos, felicidades. Anel Pérez nos comenta: gran tema y estupenda charla, saludos. Lo mismo Julieta Rico, quien nos comenta: muy interesante, felicidades. Lo mismo Vidal Mimi, quien comenta: muchas felicidades, más exposiciones de estas, estamos de acuerdo. Más esperamos que se animen a realizar más charlas al respecto. Y les compartimos una pregunta más que hemos recibido. Leticia Ramírez nos comenta: ¿cuántas son las publicaciones en volúmenes de la familia Burrón y cuál es el periodo de publicación? ¿Lo tienen en mente? ¿Lo recuerdan? Sí. La fecha que siempre ponen es 1948-2009. 1948 no se empezó a publicar la familia Burrón. Eso incluso está mal, entre otros datos, en un documental que hizo recientemente TV UNAM. Lo siento, pero tengo que corregir al director. No, son de la segunda etapa, que fue de 1978 a 2000, al 26 de agosto de 2009, que fue cuando se publicó el último, fueron 1616. Entonces, esos son la cantidad de números, pero ¿a qué se refiere? A volúmenes también de los que tenemos en la hemeroteca, y si no tenemos el número específico de empastados, porque hay otra parte que todavía se está trabajando con el departamento de restauración, que están trabajando en un nuevo empastado que va a quedar muy bonito para que ustedes lo consulten después. Pero bueno, en sí la fecha de publicación es 1954-2009, de la familia Burrón, ya como la familia Burrón. Muchísimas gracias por la respuesta tan puntual. Estoy seguro de que nuestro público lo agradece también. Y tenemos una pregunta más, bastante interesante. Adriana AR nos pregunta: hola, tengo una pregunta para los ponentes. ¿Hay alguna historieta mexicana que se haya visto influenciada por el Art Deco? ¿Tienen en mente algún ejemplo así? A mí me viene en mente... por la fecha, Los Superlocos de Gabriel Vargas, pero solo en la primera etapa, que serían como los 3 primeros años, donde sí había esa influencia que mezclaba tanto el Art Deco como el cómic norteamericano, pero se ve más como en la forma de dibujar a la ciudad, que es muy como los estridentistas. Tiene un poco también de eso, es como, está muy raro, pero es la que me viene a mente ahorita.
Muchas gracias por la respuesta y la misma persona también le manda saludos y felicitaciones a usted, doctora Hernández. Y tenemos un comentario para Javier Ruiz. Nos comenta Eduardo Meu. Saludos, Javier. Queda aún pendiente realizar una exposición de los productores más actuales. Y nos dice, igual tengo un buen acervo digital por la investigación de doctorado en la cual has aportado, la cual está por concluir. Felicidades a los dos. Estamos recibiendo algunas felicitaciones. Gracias a Ana María Romero por sus felicitaciones. Gracias también a Yari Mariel Matos, que nos dice mis felicitaciones para los organizadores y los ponentes. Y gracias también a Abigail García y a... alguien nos comenta algo en lo que relativo a la cuestión de Art Deco. Nos dice Telma Camacho y nos da un ejemplo que dice Art Denac tiene influencia Deco. Telma Camacho Morfín nos hace esta precisión. Sí, saludos a la doctora, otra gran investigadora de historieta mexicana, Telma Camacho Morfín. Gracias por vernos. Y muy bien, seguimos recibiendo saludos y felicitaciones muy merecidas porque ha sido un tema fascinante. Sin embargo, pues ya llevamos un ratito aquí. Imagino que nuestros invitados tienen bastantes cuestiones pendientes, así que no queremos entretenerlos más. Antes de que demos por concluida la transmisión, ¿les gustaría añadir algo más a nuestros ponentes y a nuestro presentador? Sí, bueno, yo quisiera agradecer a Javier y a Nayeli, porque en realidad son estupendos promotores de la lectura de la historieta mexicana, del estudio de la historieta mexicana, de la difusión de la historieta mexicana. Y recientemente también promotores de lo que está en la Hemeroteca Nacional. Entonces, realmente todo mi reconocimiento a ambos. Y nada más para no quedarme con el dato que preguntó la persona acerca de la familia Burrón, de lo que tenemos en la hemeroteca, decir que tenemos de 1951 a 1977 en 58 volúmenes. Hay quizás otra parte que no esté registrada todavía, pero digamos un dato que puede corroborarse es ese. Pero falta más, por supuesto. Muy bien, entonces, pues bien, escuchamos en esta ocasión a Laura Nayeli Hernández Nieto y a Javier Ruiz Correa, quienes nos hablaron acerca de un tema fascinante, las historietas en la Hemeroteca Nacional de México. La persona encargada de presentar a nuestros ponentes fue el maestro Dalmacio Rodríguez, quien es el coordinador de la Hemeroteca Nacional de México. Así que les damos las gracias a nuestros participantes por haber asistido a esta transmisión. Damos las gracias también a nuestro público por haber compartido con nosotros su interés y su curiosidad. Y antes de dar por concluida esta transmisión, quiero invitar a nuestro público a que nos acompañen la próxima semana en nuestra próxima charla de ratones de biblioteca. Les invitamos a estar aquí con nosotros el próximo 11 de marzo a las 6 de la tarde, cuando hablaremos acerca de El Penacho de Moctezuma, y quien nos hablará acerca de este fascinante y enigmático tema es el doctor Alejandro González Acosta. Así que los esperamos en esta página de Facebook el jueves 11 de marzo a las 6 de la tarde. Entonces, de nueva cuenta, gracias a nuestros invitados y gracias sobre todo a nuestro público. Que pasen una excelente noche.